Hoy vídeo interesante en primer lugar porque hablaremos de los valores cardiovasculares de Mathieu van der Poel, que decidió revelar sin problema alguno en un podcast y son impresionantes. Ahora los vais a ver en un vídeo donde también hablaremos de la vuelta a la región de Murcia, de cómo la unión hace la fuerza, y hemos visto como un gran Marc Soler y Johansen han batido al gran favorito, que era Tom Pidcock, que posiblemente ha sido el corredor más fuerte del día, pero las tácticas en ciclismo también importan, como veremos en el vídeo de hoy, que terminaremos hablando de Isaac del Toro, que ya se encuentra en los Emiratos Árabes haciendo el reconocimiento de las principales etapas para dar la talla contra Evenepoel y ganar la carrera de su patrocinador. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa! Chavales, vamos a hablar de los valores cardiovasculares de Van der Poel, que son una auténtica montaña rusa capaz de subir muy alto y bajar muy bajo. Tiene un rango súper amplio que le permite rendir muy fuerte. Algo que prueba una tesis, ahora veremos sus valores, pero algo que prueba una tesis que yo defiendo desde hace mucho tiempo y que es bastante impopular hoy en día, y sobre todo de la mano de la cultura de las redes sociales, creo que se ha edulcorado un mensaje de trabaja duro y conseguirás cualquier meta, sueña en grande y si le pones horas y esfuerzo puedes lograr cualquier cosa, cuando yo opino que esto es mentira. El trabajo duro, la filosofía del trabajo duro está muy bien porque puedes lograr algo precioso como es alcanzar tu mejor versión en algo, y esto es maravilloso, aunque muchas veces puede que no sea suficiente. O sea, si aquí todos nos ponemos a entrenar igual de duro que Mathieu van der Poel, no os digo que no solamente ninguno de nosotros estaremos a su nivel, sino que la gran mayoría tampoco le alcanzará para ser siquiera ciclista profesional. Por lo tanto, Van der Poel es un campeonísimo en gran parte por los valores genéticos que tiene. Entrena muy bien y lo que sea, igual que el resto de profesionales, todos entrenan de maravilla y no todo el mundo tiene 3 París-Roubaix y 8 mundiales de ciclocross y no sé cuántas victorias. Por lo tanto, la parte del secreto de Van der Poel es la genética que tiene, y ahora vamos a centrarnos en uno de los apartados genéticos diferenciales de Van der Poel, que es el cardiovascular. Vamos allá, chavales, like, suscripción, dejadme en comentarios qué pensáis de esta tesis, porque quizás estáis muy en contra. No, Marc, te equivocas, si trabajas duro en esta vida puedes lograr cualquier cosa, no pienses en pequeño. Para mí esto es marketing. Pero bueno, Van der Poel, una de las respuestas por las cuales es el único de los únicos capaz de batir hoy en día a un monstruo como Pogačar, se encuentra en su genética, en su pulso. Fijaos, un corredor capaz de subir muy arriba, 192 pulsaciones fue las que marcó en la pasada Milán-San Remo, donde batió a Tadej Pogačar. Y por ejemplo también tenemos los datos del pasado Mundial de Ciclocross, el octavo, donde alcanzó un pico de 189 pulsaciones. Es capaz de subir bastante arriba. Es cierto que hay gente que seguramente es capaz de hacer picos de más pulsaciones. Esto no... El que sube más arriba no quiere decir que sea el mejor, sino que hay diferentes valores que ahora vamos a ver, pero tiene un rango enorme, porque en un podcast con la marca Whoop, que le patrocina, que es este brazalete que lleva, que básicamente sirve para monitorizar el sueño, el pulso, valores fisiológicos principalmente, y este artículo lo recoge, explica que, por ejemplo, para empezar, en reposo de media está a 38 latidos por minuto, y que incluso ha llegado a registrar valores de 34 pulsaciones por minuto. Este es su récord. No es tan bajo como el de Indurain, que se comenta que era de por debajo de las 30, creo que se rumorea que bajaba a 28 pulsaciones, pero claro, un ciclista capaz de estar en su día a día en reposo a 38 pulsaciones y luego casi picar las 200... El rango es impresionante. Este no es el único valor que explica, sino es el más
mediático, el más conocido, pero también revelaba un valor que es el HRV, que creo que poca gente lo va a conocer, que se ve que es importantísimo porque un poco que determina tu HRV, tu capacidad de recuperación, tu capacidad de... Habla de la calidad del sistema nervioso de tu cuerpo. ¿Qué es el HRV? Bueno, un HRV normal está en los 40 en un hombre, 41 en una mujer, más o menos. El de Van der Poel es de 200, ya os lo adelanto, ¿eh? Incluso sin tener ni idea de qué es este valor, si la gente normal está en 40 y Van der Poel está en 200, habla que los cuatriplica y más. Está más de 4 veces por delante de ellos. Cuando lo cotejaba con ChatGPT me decía, es imposible tener un valor de 200 en HRV. Y le digo, ya, pero es el de Van der Poel. Y me dice, me da igual si es Van der Poel o quien sea. Le he puesto la entrevista y me ha dicho, ¡buah! Incluso ChatGPT flipaba. ¿Y qué es el HRV? A ver, no soy experto en medicina ni en fisiología, pero por lo que me he estado estudiando así brevemente, el HRV explica que el corazón no es un metrónomo, ¿vale? O sea, imaginaos que tenemos 60 latidos por minuto, ¿vale? Pues no, el corazón no da un latido cada segundo, sino que el corazón no es un metrónomo, es algo imperfecto, ¿eh? Pero esto es evolución, está pensado para ser así. Quizás entre latido y latido, en un momento hay un segundo y después hay 0,8 segundos, luego 1,1 segundos. Esta adaptabilidad, como más irregular son los latidos, más alto es el HRV. ¿Y por qué es bueno que no sea estable la diferencia entre un latido y el otro? Porque habla que el corazón es capaz de amoldarse al cuerpo dependiendo del momento y estar a su disposición para que el cuerpo recupere mejor, entre otras cosas. Por lo tanto, imaginaos unas suspensiones de coche que siempre pues estuviesen trabajando igual, fuese cual fuese el terreno, pues serían unas suspensiones bastante malas, porque el terreno puede ser compacto en un momento, luego súper roto, y si siempre están trabajando, están igual de sueltas, pues mal, porque no se adaptan al terreno. Pues es lo mismo con el HRV, unas buenas amortiguaciones son capaces de, cuando el terreno está perfecto, son rígidas, y en el momento que el terreno empieza a ser sinuoso, roto, pues tiene mucho recorrido para adaptarse al terreno. Pues lo mismo con el HRV, cuando el corazón lo necesita, los latidos son más hay menos diferencia entre latidos, hay más, en todo momento el corazón va adaptándose, y esto hace que el deportista recupere mejor, duerma mejor. En definitiva, habla de la calidad del corazón. Por lo tanto, un HRV de 200 tiene Mathieu Van der Poel, de 200 Van der Poel, y luego tiene unas pulsaciones máximas sobre las 195 y mínimas de 138, con el máximo, el tope que ha hecho de 34, o sea, el mínimo máximo de 34 en alguna vez de su carrera deportiva. Un podcast que podéis encontrar en YouTube, donde explica muchísimas cosas Mathieu Van der Poel. Y hablemos ahora, si queréis, de la Vuelta a la Región de Murcia, de la primera etapa, donde, fijaos, las tácticas funcionan, ¿eh? Y este es Mark Soler Johansen, que hoy le han birlado la cartera a Pidcock, que era el grandísimo favorito. Aquí estáis viendo el recorrido, mucho viento ha soplado en el día de hoy. Habría sido bonito ver a Van der Poel en este tipo de jornada. Al final han sido 90 kilómetros, han acortado la etapa debido al viento. Había una cota de tercera categoría, de 1,3 kilómetros al 7,4%, pero toda esta zona se han producido muchísimos abanicos, y han pillado con la guardia baja a Pidcock. Han pillado estos dos con la guardia baja a un Pidcock que se ha formado una fuga, muy bien conectados hoy el equipo UAE, súper bien compenetrados. Pues se ha formado una fuga, aquí estáis viendo, con Mark Soler, que ha ganado finalmente, y Julius Johansen en la escapada. El pelotón en todo momento no les daba demasiada diferencia, estaban encima los hombres del Bahrein, los hombres del Astana, del Q36.5 de Pidcock, que sabían que Soler, los hombres del Movistar, eran una amenaza, pero en todo momento han estado con el pie delantero. El equipo de Mark Soler, el UAE, incluso ha atacado Tim Wellens, que ha conectado con la fuga. Le ha faltado estar atento, y a Pidcock seguramente al final
Han conectado incluso con la escapada. Tim Wellens aquí, que se te escape Marc Soler y Johansen, perdón, bueno, esto puede pasar, no puedes controlar a todo el mundo cuando eres el favorito como Pidcock, aunque cuando tu mayor rival, que es Wellens, y esto lo sabía, pues se te escapa en un terreno plano, sí que soplaba muchísimo viento. Yo creo que es error de Pidcock de no hacerle un marcaje al ciclista más peligroso, que lo había intentado en muchos momentos. La estrategia de UAE era con Wellens, su hombre más fuerte, que conectase con la escapada, donde tenía a dos compañeros que tirasen para él y romper la carrera en el puerto final. Pero finalmente, incluso con un gran Tim Wellens que ha conectado con sus dos compañeros, luego, claro, se ha exigido tanto para cerrar el hueco con la escapada en solitario que se ha forjado un movimiento con los dos ciclistas del UAE, con sus dos compañeros que iban más descansados, que llevaban más tiempo en cabeza, se han ido por delante, ha dejado hacer Tim Wellens, y finalmente pues Marc, que es un buen escalador, ha soltado a su compañero en la cota final. Pero me ha sorprendido en el día de hoy, Johansen, que tiene una planta rodadora impresionante. Hemos visto a un buen Pidcock, que ha sido, lo que os comento, más táctico que físico, porque luego en la cota final, que era muy corta, muy corta, en cuestión de 1 kilómetro, ha soltado absolutamente a todo el mundo y ha llegado tercero. En una cota muy corta ha soltado absolutamente a todo el mundo, y esto habla del buen nivel físico con el que comienza la temporada Pidcock, que viene de hacer un training camp de pretemporada en Chile, aunque la carrera hoy la ha perdido sobre todo por razones tácticas. Ha corrido muy bien UAE, que ha creado caos para aislar a un Pidcock, dejarle a pie de esta cota ya sin opciones, y han sido capaces de lograrlo. Finalmente Marc Soler, que logra su 11ª victoria como corredor profesional. Aquí es lo que os comentaba, lo probaba en todo momento Wellens, a falta de 50 para el final, la fuga con Soler y Johansen andaban a 13 segundos, y el plan estaba claro, tratar de conectar con Wellens, con el grupo cabecero, y ya sí que no parar hasta el final. Y aquí vemos al Q36.5 de Pidcock, incluso aquí asomándose Pidcock, que no sé si no ha estado atento, si no ha podido físicamente porque en plano y viento lateral no es su terreno más fuerte, o se ha confiado excesivamente con sus compañeros, que luego no han tenido el físico para combatirle a Wellens y al UAE. Bueno, sea lo que sea, tampoco creo que pierda el sueño esta noche Tom Pidcock, que se quedará con las buenas sensaciones. Finalmente, como os digo, gana Marc Soler, que es un ciclista valiente, generoso en el esfuerzo, que, como lo habéis visto correr hoy a Soler en competición, cuando viene a entrenar con nosotros aquí en la zona de Sitges, Vilanova, que es de donde él es procedente, es lo mismo, todo el día atacando, pidiendo relevo, siendo agresivo. Le gusta mucho la velocidad a Marc Soler. Y ya para terminar hablemos de Del Toro, que ya está en los Emiratos Árabes, y explica que he pasado bastante tiempo reconociendo algunas de las principales etapas. Me estoy familiarizando con las carreteras y los momentos claves de este UAE Tour, que me han dado la confianza de capitanear el equipo. Sabéis que UAE Tour es la carrera de casa del UAE, obviamente, no hace falta ser un lince para enterarse. Siempre arman un equipo fuertísimo para ganar la carrera, ya sea con Yates como líder, con Del Toro como líder este año, con corredores como Almeida como líderes. Bueno, Almeida, Pogačar, Yates este año no estarán. Y esto habla de que confíen con Del Toro, porque me explicaba, bueno, ahora que hablamos de Marc Soler, me explica siempre Marc que el jeque siempre quiere que ganen la carrera de casa, que sean protagonistas, y si le ceden los galones de la capitanía a Del Toro, significa que confían con él desde el principio, porque están seguros de que lo va a hacer muy bien. Frente a él tendrá un rival que está muy en forma en este principio de temporada, como es Remco Evenepoel, y pienso que el favorito es Remco, y hablaremos el domingo, haremos la previa del UAE Tour, repasando la participación, los equipos, las montañas, el recorrido en general, aunque si hay un ciclista que puede ponerle en complicaciones, es un Isaac Del Toro, que comenzó muy bien la temporada pasada, ya logró una grandísima temporada, y me temo que el curso natural de su carrera deportiva debería ser este año dar incluso un saltito de nivel más hacia adelante, algo
que sería muy peligroso para sus rivales y creo que será muy peligroso para ellos porque el nivel de Del Toro es una auténtica burrada. Bueno, ya hemos repasado las principales noticias del día, la carrera en Murcia, el aviso para navegantes de Del Toro y por supuesto los valores supersónicos de semidios o de dios total de Mathieu van der Poel. Chao, Raggi.